Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta actividad educativa, esta tarde calurosa de aquí de República Dominicana. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas a esta hora y a quienes se conectarán más tarde, a quienes están en el Facebook y a quienes verán esta presentación más adelante. Bien, llegamos al final ya de las actividades educativas del mes de mayo. Hoy es el último día y como sabemos, el mes de mayo es el mes dedicado a la concienciación de la salud mental. Desde el año 1949 fue promovida por la Asociación de Salud Mental de los Estados Unidos como el mes de la concientización sobre la salud mental, destinado a sensibilizar y proporcionar o propiciar conciencia sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional en general, educar, reducir el estigma y promover apoyo a las personas afectadas por enfermedades mentales. Casa Abierta es una institución que prioriza la prevención y la promoción en salud mental. En este mes hemos estado trabajando básicamente sobre la prevención desde la crianza basada en amor y límites, la promoción de la salud, la prevención, como vimos la semana pasada. Y hoy también vamos a hablar, pues, en ese término de educación para la salud y prevención. En este mes, ya el día domingo, en la República Dominicana, se celebra el Día de la Maternidad o el Día de las Madres, como lo conocemos. Y desde Casa Abierta, pues agradecemos todo el apoyo que las madres brindan a todos los programas que acompañamos y están siempre presentes. En general, muchas madres pues están en los programas que trabajamos. Así que un abrazo especial para cada madre. Y desde Casa Abierta para reducir las demandas de drogas en el trabajo preventivo, en el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias y otros factores asociados, las mujeres, las madres son claves, son fundamental en el trabajo que realizamos. Contamos con ellas en estos 51 años que Casa Abierta tiene como la primera organización de la sociedad civil dedicada a lo que es la reducción de la demanda de drogas. Entonces, con ellas compartiendo, trabajando, promoviendo el aprendizaje de prácticas de estilos de vida saludable para aportar a la transformación de sus vidas y su entorno desde la singularidad y la colaboración colectiva, entendiendo, ¿verdad?, que como madre, como mujer, tenemos esa singularidad. Cada persona vivencia esta fecha de forma diferente por múltiples razones. El terrible drama de los feminicidios, lamentablemente, muchas familias no podrán celebrar, sino que va a ser un día de tristeza por este evento tan violento. También los embarazos en adolescentes, las uniones tempranas, la violencia sexual, el maltrato físico y psicológico, las disculpen los inconvenientes, ahora me di cuenta por el internet, pero estaba hablando de la realidad de la mujer madre. Hay un post que va a salir desde Casa Abierta
y dándole las gracias porque siempre apoyan el trabajo que realizamos y también estamos ahí para acompañarle ante las diferentes situaciones que vive el facilitador del día, que cuando conversaba con él antes de esta actividad, digo, estoy inquieta, emocionada de poderle escuchar. Hoy vamos a hablar de educación para la vida y las habilidades para la vida, ¿verdad? Nuestro editador, Elías Alfonso Góngora Coronado, ese es de México, obtuvo su licenciatura y la maestría en psicología educativa. El micrófono está apagado, Teresa. Sí, estoy teniendo dificultad con el internet, pero nos estamos moviendo a ver si podemos manejarnos mejor, si me escuchan. Estaba leyendo la semblanza de nuestro facilitador, que es el doctor Elías Alfonso Góngora Coronado, una semblanza de mucho interés. Le decía a él cuando hablábamos antes de iniciar la actividad de que estaba inquieta y motivada al ver su semblanza de poderle escuchar en el día de hoy. Una persona que realmente ha tenido un gran recorrido y con una posición ante la vida muy interesante. Él obtuvo la licenciatura en psicología y también la maestría en psicología educativa en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Yucatán. También tiene un doctorado en psicología, por eso le decimos doctor, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de la Facultad de Psicología también, jefe de posgrado y coordinador de posgrado, evaluación académica. Formó parte de la comisión que elaboró su nuevo modelo educativo, MELLA se llama. Fue miembro de la Comisión para el Diseño del Doctorado Institucional en Ciencias Sociales, fundador y coordinador del programa de Psicología del Deporte, así como de maestría en esta área, coordinador del programa de Habilidades para la Vida, del cual nosotros somos sus alumnos desde el 2011 hasta el 2016. Fundador del Centro de la Felicidad y Bienestar en la Universidad de Yucatán. Me llamó mucho la atención esto. Eso fue en el 2017. Y como docente impartió pues diferentes asignaturas en todo este largo recorrido por el mundo académico. También fue coordinador de ese diplomado de psicología positiva en la Universidad de Yucatán. Él tiene ese diplomado, a ver, como coordinador de ese diplomado de psicología positiva, también su tema principal de investigación e intervención ha sido el enfrentamiento positivo a la vida. Qué interesante, ¿verdad? Entonces vamos a dejar, ha sido conferencista, escritor en estos temas y has tenido los más altos reconocimientos de estas universidades por su larga labor. Les damos la bienvenida a Elías, así que puedes continuar. Muchas gracias, Teresa. Muy amable, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación al Juan, querido Juan Radamés, el director ejecutivo de Casa Abierta, a ustedes, a todo el grupo. Y claro que sí, con mucho gusto me voy a permitir compartir la presentación. No sé, me dirán si se ve bien. Se ve bien. Sí, nada más que creo que aquí, sí, creo que sí estoy bien. Se ve todo bien, ¿verdad? Sí, todo se ve Entonces, bien.
Perfecto, muy bien. Entonces, como lo hemos acordado, vamos a hablar de educación para la salud y habilidades para la vida. Es un gusto para mí estar aquí con este lema de Viva la vida, yo cuido mi salud, de casa abierta, en cada vida un mundo mejor. Y creo que hay muchas coincidencias que vamos a compartir en este momento, ¿no? Yo quisiera iniciar precisamente con el primer tema, pues compartir algunas reflexiones de lo que es la educación, la gran importancia que tiene la educación en la vida y la vinculación que tiene con la salud y esas herramientas tan importantes para el arte de vivir que son las habilidades para la vida, ¿no? Entonces, una primera reflexión es esta, que del sentido y la esencia de la educación es la tarea de crecer de nosotros mismos como personas y también de ayudar a crecer a otros como seres humanos. Eso es algo que me parece muy importante. Es una tarea de seres humanos la educación, crecer para formarnos como seres humanos. Otra reflexión que me parece también importante de un filósofo que se llama Fernando Savater, que resalta la importancia de la educación. El más humano y humanizador de todos los empeños humanos es la tarea de educar. Es lo que nos hace esencialmente humanos. Esa tarea de crecer, de formarnos y de ayudar a formar a otras personas, pero con esas características que nos distinguen de otras especies, que es ser humanos. Otro punto de reflexión que me parece también importante es esta de Fernando Savater también, y hay otro filósofo que también la dice, Jacques Maritain, pero esencialmente lo mismo. Nacemos humanos, pero eso no basta. Tenemos también que llegar a serlo. Es decir, somos seres en potencia para desarrollarnos. Y esa es la tarea en gran parte también de la vida, de la educación y de todo lo que nos pueda ayudar en ese sentido. Otra reflexión también que gira en torno a esto que vamos a estar viendo del sentido de la educación es esta de Plotino, es un filósofo también, dice, nuestros hijos o alumnos como personas no son como copas que hay que llenar, sino como velas que hay que prender. Es decir, no somos, por eso la importancia del aprendizaje y también de la enseñanza, pero no tanto alguien que le dice a alguien qué hacer, sino para desarrollar ese potencial que tiene. Por eso son como velas que hay que prender, no es únicamente llenar conocimiento en las mentes de las personas. Y algo que complementa también esta idea desde otro filósofo, dice, educar a nuestros hijos o alumnos en su raíz no es aumentar nada más, ¿no? Sino es tratar de propiciar que crezcan como personas desde dentro, es decir, favorecer su actividad y su vida como personas. Aquí hay otras cosas muy importantes, además de crecer desde dentro, también ese propiciar la actividad. La actividad, eso va a ser algo muy importante para que lo relacionemos e inicia desde dentro, pero debe irradiar hacia afuera y hacia los demás. Empieza como una tarea individual, pero debe irradiar a los demás. Y otro aspecto también que me parece muy importante en la educación y que tiene que ver con esa tarea que hacemos para nosotros mismos y para los demás es que la educación en los seres humanos es para la libertad, es para saber tomar decisiones, que es otra habilidad muy importante para que cada quien se haga responsable de esas decisiones. Dicho esto, en este panorama de la educación, quisiera yo tocar el otro concepto también del que vamos a hablar también muy importante y que muy probablemente recuerden bien ustedes. Simplemente quiero relacionar estos conceptos. Ya vimos lo esencial de la educación, qué significa en este contexto, y la salud, de acuerdo con la definición de la OMS desde 1948, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, cuando menos, y no solamente ausencia de enfermedad. Esto que se dijo desde 1948, la verdad, durante mucho tiempo no se aplicó tanto así. Afortunadamente, ya en los últimos tiempos esto ha ido cambiando y se le da importancia al bienestar, a esa tarea cuando menos triple, esas dimensiones importantes, y esto de que la salud no es solamente ausencia de enfermedad. Durante mucho tiempo, por la inercia, por atender lo urgente, pues se iba y se pensaba que la salud era no estar enfermo. De hecho, algo que tenemos todavía reciente es lo de la pandemia. Por la urgencia de que las personas no se enfermen, pues atendían esto, pero se olvidaba o se ponía en segundo lugar
algo muy importante que es el bienestar, ¿no? Y eso pues generó otros aspectos emocionales y todo lo demás que afortunadamente después se fueron atendiendo. Pero sí creo que es una lección importante que nos deja el significado de salud. Otro concepto que me parece importante relacionar con esto de la educación, la salud y las habilidades para la vida es el concepto de salud mental. Porque aquí, también de acuerdo con la definición de la OMS, ya se empieza a presentar algo que es fundamental para poder llegar a eso. En la primera definición de salud se decía es un estado de completo bienestar, pero ¿cómo llegamos a ese estado? Y aquí en salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades o recursos. Ese es algo muy importante, como decía Teresa hace un momento, de la conciencia de tener para la salud, para que la persona pueda enfrentar las tensiones normales de la vida, para que pueda trabajar de forma productiva y fructífera y sea capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es como el termómetro de la salud mental, la conciencia de que tenemos recursos o podemos tener recursos o aumentar los recursos para enfrentar las situaciones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, pero no solo para nosotros, sino para también hacer una contribución a la comunidad. Las personas que tienen esto se acercan. El micrófono está apagado, señor Elías. Nada, no se me ha oído nada. No, solo al final, no fue Al mucho. final no se oyó, lo demás sí se oyó. Sí, lo demás se oyó, pues esa es la última idea. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver, perdón, vamos a ver. Entonces, a ver, permítame, aquí vuelvo, aquí estaba yo. Entonces, decía yo, hacemos un zoom de esto que es salud mental y vemos en la parte izquierda que supone un bienestar emocional, psicológico y social. La salud mental, compuesto de la emoción, todo lo que es el aprendizaje, todo esto y la relación social. Influye también en cómo manejamos el estrés, tiene que ver con la relación con los demás y la toma de decisiones, y pensar y sentir y actuar para enfrentar la vida. Eso es lo que implica la salud mental. El punto es cómo la hacemos para tener eso. Y aquí mismo también se aplica que la salud mental no solamente es ausencia de trastornos mentales, y la salud mental tiene una implicación en todo lo demás de los seres humanos. Por eso es importante hablar también de mentes saludables y no solamente de salud mental, porque implica eso. Ahora, para que lleguemos al concepto o para que lleguemos a la salud en la vida o a la salud mental, pues en la vida pasan muchas cosas que de alguna manera pueden obstaculizar o hacer más difícil esto. Y ahí tenemos problemas como la adicción, el estrés, la violencia, problemas de alimentación, la violencia que puede ser individual entre pareja o puede ser en una sociedad, incluso las enfermedades, los virus, como vimos en la pandemia. Todo eso tiene que ver con algo que impide o hace más difícil ese bienestar. Y tenemos que aprender a hacer cosas, pero no por eso debemos olvidar la otra parte, que son como protectores, que son como estímulos, que son maneras que podemos tener para aumentar lo que es el bienestar precisamente. Son todas esas oportunidades que la vida nos da, como el amor, precisamente la salud, las relaciones entre las personas, la autoestima, la confianza, la disciplina, todo lo que tiene que ver con el carácter, todo lo que tiene que ver con eso que es la vida buena. Yo presento esto precisamente porque en la vida, en esto que es el arte de vivir, tenemos que tomar en cuenta las dos cosas: cómo enfrentar la adversidad, pero también cómo aprovechar la oportunidad. No solamente fijarnos en uno de los dos aspectos. Y por eso el bienestar en el ser humano tiene que ver con varias dimensiones y con varios aspectos que tenemos que atender. Lo veíamos en la definición de salud de la OMS, la parte física, la parte social, mental, emocional
y la parte espiritual, que también cada vez está teniendo más peso en lo que es la calidad de vida en los seres humanos, una vida más plena. En la parte de la derecha podemos ver lo que se ha llamado la rueda del bienestar, que tiene que ver con los distintos aspectos en la vida que podrían estar tocando, afectando de manera positiva o no positiva lo que es el bienestar, la parte emocional, la ambiental, la económica, la intelectual, ocupacional, física, social, etcétera. Tenemos que atender esto y por eso resulta tan importante el ir avanzando en ese proceso de los estilos de vida saludable. Ahora, si estamos en este contexto de queremos estar sanos, ¿qué podemos para estar sanos? ¿Qué podemos hacer? Algo muy importante, como decía un filósofo, Platón, para poder hacer lo que debemos hacer, saber lo que tenemos que hacer, primero tenemos que saber quiénes somos, de qué estamos hechos, de qué estamos hechos los seres humanos. Entonces, hay una primera dimensión que tenemos que tomar muy en cuenta, y es que somos mente y cuerpo. Es decir, una parte que no vemos, pensar, sentir, todo esto, pero está ahí, y otra parte que sí, de alguna manera podemos ver y tocar, que es lo que nuestro cuerpo, nuestros sentidos, etcétera. Y estas dos partes están íntimamente relacionadas. Lo que pensamos y sentimos afecta a nuestro cuerpo y lo que pasa en nuestro cuerpo afecta a lo que sentimos y lo que pensamos. Por eso es una tarea muy importante en el proceso de cuidar nuestra salud. Y un órgano, todos los órganos del cuerpo son importantes, pero un órgano fundamental es el cerebro. Ahora y cada vez más se va viendo la importancia que tiene este órgano. Otra dimensión también muy importante, que es un recurso para nosotros como seres humanos, es precisamente lo que nos da nuestra estructura como seres humanos, la capacidad y la posibilidad de pensar y sentir, es decir, razón y corazón. Fíjense cómo se parecen las dos palabras, razón y corazón. Durante algún tiempo se separaban estos dos aspectos, sentir y pensar, pero ahora cada vez más se ve la importancia de la unión también entre estos dos aspectos. Tenemos que aprender a pensar como sentimos y a sentir como pensamos. Tenemos que aprender a amar con inteligencia y a pensar con amor. Las dos cosas son importantes y ese pensar nos hace también qué queremos en la vida y después elegir. Es decir, pensar qué queremos y después hacer eso que hemos pensado. Pero en la vida hay que pensar. Por eso, en la frase que está abajo, es muy importante esto. Mientras más pensemos y más amemos, mejores personas seremos. Son dos aspectos fundamentales en el ser humano, tanto de manera individual como social. Pensemos en una sociedad que cada vez piense más y ame más. La violencia se reduce en una pareja, en una familia, en una sociedad. Es a favor de lo que es la vida buena y lo que es esencialmente el ser humano. Y algo también que complementa nuestra naturaleza y que tiene que ver con ese camino de avanzar hacia la salud son las relaciones sociales. Somos seres sociales, nos complementamos con los demás. Por eso los seres humanos tenemos que aprender a vivir, pero también a convivir como seres humanos. Y no solamente en ese sentido como personas nosotros de manera individual, sino también con las personas. Es por eso que en esa tarea del arte de vivir tenemos que empezar con una conciencia de quiénes somos, qué queremos, pero para irradiar hacia los demás, que es el complemento de esto, ¿no? Y bueno, algo también que ya nos da el contexto del siguiente tema para conversar y hablar, que son las habilidades para la vida, es la relación entre estos aspectos, la educación, la salud y las habilidades. Y hablábamos y decíamos en la definición de salud mental, que es la conciencia que tiene la persona de sus capacidades y sus recursos para enfrentar las situaciones de la vida, ser productivo también para él mismo y para su sociedad y su comunidad. Entonces, la OMS, dándose cuenta de esta situación, de la importancia que tiene en la vida hacer cosas para llegar a la salud, porque es un estado, pero no se llega automáticamente a eso. Y además
esa conciencia de los recursos no garantiza que se hagan, sino se tienen que sumar algunas cosas. Entonces, primero es que la persona sepa que tiene recursos, en segundo lugar, que tenga una actitud para poder usarlos, y en tercer lugar es practicarlos y usarlos, que son las habilidades. Y también la OMS hace la propuesta en el sentido de que si esto no se da automáticamente, entonces se debe formar al niño, a los jóvenes. Sobre todo nace, si es cierto, nace esto también por la urgencia de los problemas que habían de drogadicción, de tabaquismo, de riesgos sexuales, de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que llama la atención, la urgencia, pero esto permite ver el panorama más completo del ser humano. No es únicamente este proceso de habilidades para la vida o la educación o para la salud, evitar o propiciar que no pase algo, sino también que pase lo mejor, que pase lo bueno. Las dos cosas son importantes. Y entonces, por eso también ahí se presenta la idea de la naturaleza que es psicosocial de esas habilidades, porque hay habilidades de diferente tipo, habilidad para cocinar, para montar bicicleta, para patinar en el deporte, pero aquí estamos hablando de habilidades psicosociales que permiten esa relación del aspecto psicológico con lo social, que es el complemento, y lo psicológico supone el pensamiento, la emoción, el comportamiento, ¿no? Entonces, cuando se une esto, entonces se llega a un aprendizaje integral, que es formalmente humano, y junto con esto, que también es la coincidencia, estamos hablando de 1993, que es la propuesta formal de la OMS, pero en el año 1996 también se hace una reunión muy importante acerca de la educación, y se ve la importancia que tiene, la relevancia que tiene el aprender. No solamente el conocer, no solamente el enseñar, sino el aprender, y con sus pilares, que se les llamó así, los pilares fundamentales, que es el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a hacer, a convivir y emprender. Son los 5 pilares fundamentales que se presentan en este informe muy bonito de Jacques Delors, que es el tesoro de la educación. Y después, ya en el año 2009, se presenta un elemento más muy importante, que es el gusto por aprender. Esto es lo que complementa esto, y fíjense cómo se sintetiza en algo que se relaciona mucho con las habilidades para la vida y esta manera de ser humanos, que es el aprender a aprender. Aprender a aprender supone precisamente esa habilidad o esa capacidad, no para recordar nada más, no para repetir, no para ser solamente, a ser humano, pero con esa mente amplia, con ese corazón amplio, para poder ser mejor ser humano. Y hasta ahí, en ese informe de 1996, que pues daba la pauta precisamente, la preparación para el siglo XXI, eso fue a finales del siglo XX, y en ese libro, que es La educación encierra un tesoro, que es donde está el informe. Pero el siguiente punto era cómo aprender a conocer, a hacer, a convivir, emprender y disfrutar, porque no es lo mismo el que la persona sepa, el que la persona quiera, y que la persona practique, o cómo va a practicar y qué es lo que va a hacer. Y entonces ahí es donde aparece un concepto también muy relevante, muy importante, que es el de competencia psicosocial. La competencia psicosocial, como está ahí, es una definición, hay otras de la OMS y de la UNESCO, es la capacidad de una persona para enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria. Fíjense cómo eso se relaciona con la definición de salud mental. La capacidad de una persona para enfrentarse adecuadamente. O sea, es eso lo que hay que dirigirse y enfocarlo, ¿no? Y mantener un estado de bienestar mental, que es el origen de la definición de salud mental, que es evidente mediante un comportamiento positivo y adaptable en la interacción con las demás personas y con el entorno social y cultural. Fíjense cómo se engloba qué es la competencia psicosocial, cuando la persona puede hacer algo para enfrentar una situación, un desafío o una exigencia, para estar bien, es decir, el bienestar, pero tiene un comportamiento adecuado, positivo,
constructivo. No es solamente que la persona se sienta bien, porque puede hacer algo sintiéndose bien, pero haciendo daño a otra persona. Aquí es algo positivo, constructivo, adaptable, tomando en cuenta a las demás personas, a su entorno social y su cultura. O sea, todo esto engloba por eso principios, valores, tiene todo que ver con las emociones, la motivación, y ahí es donde se incluyen las habilidades psicosociales. O sea, que la competencia psicosocial es como un término un poco más amplio que refleja o debe reflejar qué es lo que se va a hacer para que se llegue a ese estado de bienestar. Pero la habilidad es una de las maneras como se va a hacer. Es, por ejemplo, podemos hablar de un deportista muy competente, pero tiene que tener habilidad para algo o para muchas cosas, dependiendo de la posición que tenga. Una persona que es un chef de cocina competente, pero ¿qué habilidades tiene? Tiene que aprender muchas cosas de detalle y es ahí donde se complementan los dos conceptos, ¿no? O sea, la competencia incluye conocimiento, actitud, emoción, valores, etcétera, y la habilidad, pues, es la precisión precisamente de eso, ¿no? Entonces, es así como edX, pues ya Teresa también mencionó, yo estoy parte del personal de edX orgullosamente, con mucho cariño, toma esta idea de la OMS de 1993 y pues desarrolla ahí diferentes programas educativos. Uno de ellos es Transcurso. ¿Y cuál es la esencia que se mantiene, se va ampliando cada vez más de acuerdo con la experiencia en habilidades, el concepto de habilidades para la vida, como está ahí, ¿para qué aprender o enseñar habilidades para la vida? Y la esencia es esto, para que cada persona, acorde a sí misma, o sea, respetando lo que es cada persona y a su contexto, porque es la relación social, encuentre su propio camino hacia el bienestar personal y social. Fíjense cómo se complementa, gira en torno a la persona, el contexto, el bienestar tanto personal como social. Eso es lo que da, si recordamos, lo que tiene que ver con la definición de educación también, y de lo que es la persona en sus componentes, que uno de ellos era también el social, el emocional, etcétera, ¿no? Es precisamente este crecimiento del ser humano, del florecimiento del ser humano en todos sus componentes, pero se enfoca y se hace énfasis en esa parte positiva del bienestar. No es únicamente para evitar tener problemas, sino es para que crezca como ser humano. Y eso, pues es precisamente viendo la otra parte, hace que se eviten o se protege a la persona de eso que le podría pasar para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, como complemento, vemos abajo la definición de habilidades para la vida. Son las destrezas psicosociales que les facilitan a las personas enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria. Es el componente específico de la competencia psicosocial, el concepto de habilidades para la vida, ¿no? El Transcurso, decía, es una forma, me parece también que se ha adelantado, pues edX para muchas cosas de manera digital. Y bueno, también se hace un análisis porque pues el concepto y la propuesta de habilidades para la vida de la OMS pues tiene diferentes maneras de entenderla y todo lo demás. Yo nada más aquí quisiera mencionar que hay varias propuestas incluso de clasificación de las habilidades, ¿no? Se ha clasificado en cognitivas, de emociones y sociales. Por ejemplo, cognitivas a veces dice la toma de decisiones, el manejo de emociones, la empatía, y la social y la asertividad, y así se van clasificando. El comentario que quisiera hacer, y lo compartimos en edX, es que es un poco difícil hacer una clasificación así. Se pueden hacer otras parecidas, pero la esencia es que todas las habilidades tienen que ver con las demás. Por ejemplo, tomar decisiones. Es muy difícil clasificar que sean cognitivas, porque hay mucha emoción en la toma de decisiones. En la empatía, decir que es emocional cuando hay mucho de conocimiento, y así podemos hablar de la asertividad. Entonces, es un ejercicio interesante hacer la clasificación para ver tal vez cuál es el énfasis en determinado momento, pero en edX y varios, yo al menos de manera personal también estoy convencido que es mejor la propuesta de la OMS incluye pues esas habilidades genéricas que se relacionan mucho entre sí.
Voy a mencionarlas nada más, ya ustedes las conocen, porque pues ha sido una tarea muy bonita y muy importante por lo que me he ido enterando de Casa Abierta. Entonces, únicamente las voy a ir mencionando para ir relacionando con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la primera es el autoconocimiento, la importancia que tiene conocerse a uno mismo, mis formas de pensar, de sentir, de hacer, de mi contexto, de quién soy. Todo esto es fundamental. En la academia griega desde hace muchos años, en la entrada, lo primero que se ve es conócete a ti mismo. El primer paso es fundamental, una reflexión personal que luego tiene que ver con complementos, ¿no? La empatía en las relaciones humanas. No solamente ser sensible y conocer a la otra parte, las experiencias de las otras personas, sino también tener esa sensibilidad de ser solidarios. No solamente es pensar y sentir en el otro, sino es compartir, apoyar, ayudar en algo. La solidaridad, por ejemplo, en muchos aspectos que ayuda muchísimo a la convivencia, al trabajo profesional, a muchas cosas. La comunicación asertiva, que es una herramienta fundamental en las relaciones humanas, tanto de pareja, de familia, de trabajo, en la sociedad en general. Este punto intermedio entre la parte agresiva y la parte sumisa, la parte asertiva es defender los derechos, decirlo con propiedad, pero con respeto a las demás personas, con ese diálogo claro, un poco lejos de los prejuicios, que no hayan tantas interpretaciones, ayuda mucho a aclarar muchas cosas, ¿no? Bueno, y las relaciones interpersonales, lo veíamos, la importancia que tiene para el bienestar, para la salud mental, el saber relacionarse, iniciar relaciones, promover buenas relaciones, a veces terminar algunas relaciones que no son adecuadas, es fundamental de manera micro, meso y macro en la sociedad. El tomar decisiones en la vida. Por eso decíamos que son habilidades genéricas, porque tienen que ver con algo en particular, si lo vemos de manera personal. Cada quien tiene que aprender a tomar sus propias decisiones en la vida, qué va a hacer, pero también en un contexto más amplio, en las funciones que tenga una persona, se tienen que tomar decisiones dependiendo del nivel en el que se encuentre. Y a tomar decisiones se aprende tomando decisiones. Por eso se tienen que propiciar. No se dan de manera automática estas habilidades, sino como habilidades se tienen que practicar. El manejo de problemas y conflictos. Aquí han habido algunas precisiones del lenguaje porque a veces se habla de solución de problemas y conflictos, pero en realidad no siempre en la vida se pueden solucionar los problemas de manera ideal, sino que hay que buscar opciones. Claro, es tratar de resolverlo de la mejor manera posible, pero a veces no se tiene la solución ideal y es ver opciones, ver oportunidades, que también esas son formas de aprendizaje, ¿no? Aprender de lo que a veces no se puede de manera ideal, ¿no? El pensamiento creativo, que tiene que ver con ese pensamiento divergente, la innovación, el encontrar situaciones diferentes ante las personas, romper un poco las estructuras que a veces podemos tener, ¿no? Y que nazcan ideas nuevas, tomar riesgos también en la vida, ¿no? El pensamiento crítico, que tanta falta hace en una sociedad del conocimiento, precisamente también para tomar decisiones, no solamente asumir o asimilar como esponja toda la información, sino tener ese análisis de qué tanto será esto verdad o qué tanto tiene que ver con algo. Eso también lo vivimos en la pandemia cuando un bombardeo de información que no sabíamos exactamente qué era y habían muchas ideas a veces encontradas, pero el pensamiento crítico ayuda mucho a eso, ¿no? El manejo de las emociones y los sentimientos, que tiene que ver con esas emociones agradables, desagradables y todo lo que nos hace sentir que es una energía. En realidad, yo no me atrevería a decir todas las emociones son buenas, todas las emociones son importantes y tenemos que aprender de todas ellas, pero hay unas que nos ayudan más que otras, pero en todos los casos tenemos que aprender a manejarlas, sacarles el mayor provecho es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, el manejo de las tensiones y el estrés, que está dicho también ahí en la definición de la salud mental, qué tan importante resulta manejar esas tensiones y el estrés. A veces la vida o la cultura o la sociedad nos puede vender la idea de que tenemos que vivir estresados y en realidad el estrés es parte de la vida, pero no tenemos que vivir estresados. Hay maneras de manejar el estrés y es una habilidad también que
tiene que practicar, se puede aprender, que esa es la buena noticia. Esas son las 10 habilidades genéricas que, como vemos, ustedes ya recordarán, todas tienen que ver con ese estado de bienestar, con esa situación para ser mejores seres humanos. La buena noticia es que se pueden aprender. La noticia, pues siempre es buena, pero un poco más difícil es que hay que practicarlas. Como cualquier habilidad, hay que practicarlas. Yo quisiera, aquí, después de mencionar esto de las habilidades para la vida y la conexión con la educación, la salud, hacer mención de 3 aproximaciones que coinciden mucho con esto. Yo, como mencionó Teresa, soy psicólogo y hay 3 aportaciones importantes que son un complemento de esta visión y que además el enfoque de habilidades para la vida pues lo toma también en cuenta. Uno es el modelo salutogénico, propuesto por Aaron Antonovsky por ahí de los 70s, 80s más o menos, y que tiene que ver con ese énfasis de lo que decía la OMS en la definición de salud. ¿Qué factores pueden favorecer la salud y el bienestar más que enfocarse en la enfermedad? Que es lo que presentaba el modelo médico tradicional de hace años, ¿no? Es no enfermarnos, la salud. Incluso hace algunos años, cuando era, pues no sé, el aniversario de la salud mental, uno entraba, bueno, ahora más recientemente a Google y pues mucha información tenía que ver con riesgos y problemas de la salud y menos con cómo le podíamos hacer para estar sanos, ¿no? No solamente qué no debemos hacer, sino sí qué debemos hacer. Entonces, él menciona un aspecto, es el importante de hacer énfasis más en los factores de salud y bienestar, pero el segundo, también muy importante, ya habla de la habilidad que necesitamos para adaptarnos a los cambios y a las circunstancias vitales. El ser humano necesita habilidades, necesita habilidades. La vida es como un viaje y tenemos que hacer algo para practicar las mejores formas de ese arte de vivir. Aaron Antonovsky, que fue un sociólogo, médico, bueno, un pionero también en muchas cosas, presenta un modelo muy interesante que le llama la salud en el río de la vida. Y ahí, como verán, en la parte de abajito que es azul, pues están las personas que se caen al río, se pueden ahogar, pueden morir, y pues hay que hacer algo con esas personas, ¿no? Hay que atenderlos. En la siguiente, las personas que se están pasando a ahogar, no, a lo mejor no se llegan a ahogar, pero hay que hacer algo para protegerlos. Todo esto tiene que ver un poco con la enfermedad en la salud. La parte siguiente es la prevención. ¿Qué se puede hacer para que las personas no se caigan al río? Que es donde va ya más el enfoque salutogénico. El siguiente nivel es qué instrucción se les debe dar a las personas para que no se caigan al río. No solamente evitar que se caigan, sino qué instrucción se les puede dar que ellos sepan. Y la siguiente, que es el nivel más alto, es la promoción del bienestar y de la salud. Es decir, que no solamente las personas no se caigan al río, se les proteja, sino que disfruten el río. Disfruten el río, tengan el bienestar. Y esos son los diferentes niveles y durante mucho tiempo, incluso en las políticas públicas, mucho del gasto, que es poco, que siempre va a ser poco, del presupuesto para salud, pues se va a la parte esta de la protección y la atención, que es la enfermedad. Afortunadamente, por labor de organizaciones y lo demás, se está viendo la gran importancia que tiene ir a la prevención. Y una de las mejores formas de prevención es la promoción de lo bueno. Si promovemos lo bueno, aumentamos la posibilidad de que no pase lo malo. Se tienen situaciones de protección para el ser humano, ¿no? Entonces, esa es una primera propuesta que va y coincide con esto de la visión de habilidades para la vida y de la OMS. La siguiente propuesta es algo a lo que yo pues en los últimos años me he dedicado, que es la psicología positiva, que es como que la otra cara de la moneda de la psicología tradicional, igual que ve trastornos de personalidad, etcétera, que también es muy importante. Entonces, hace como 25 años, entre 1998 y 2000, el doctor Seligman, que fue presidente de la APA, hace un llamado precisamente que pues como que la psicología le estaba dedicando mucho tiempo a la patología y los estados negativos, y era importante también ver las cualidades humanas positivas. Y esto no es que no se haya hecho, no es que no sea importante ver la patología, sino es volver al equilibrio y volver esa mirada a lo positivo con ese equilibrio, pero también con un sustento de investigación científica y empírica. Y por eso
ven al ser humano de una manera integral, pensar, sentir, hacer, el contexto, la sociedad, la cultura, todo esto, y además con una base científica, y toma tres pilares fundamentalmente, tres aspectos. Para estar bien, para ser feliz, ¿qué hay que tomar en cuenta? Las emociones y experiencias positivas, la personalidad positiva y las instituciones positivas. Es decir, lo que sentimos, lo que nuestro cuerpo nos da y nos hace sentir bien como seres humanos, los rasgos, características buenas, los valores, los principios, lo que dan el carácter, y las instituciones que generan esto, que son positivas como la familia, el trabajo, la escuela, etcétera. ¿Cómo lograr esto? Y el principio, uno de los principios es que se propone ayudar a las personas a vivir en plenitud más bien que a solamente existir. La vida no es solamente existir. La vida hay que vivirla intensamente, como está en el lema, ¿no? Viva la vida o vivir la vida intensamente. Y hacen una propuesta, y está el doctor Seligman, muy brevemente la mencionaré, que le llaman PERMA, que tiene que ver con el bienestar. ¿Cómo podemos lograr ese bienestar? Porque se acuerdan que en la propuesta también de Jacques Delors y de todo lo demás de los pilares de la educación, un punto es cómo logramos esto. Y la ciencia empírica pues ayuda y hace aportaciones. La psicología hace la suya. Hay otras ciencias también que lo hacen y se llama PERMA por las siglas. El Positive Emotion son tener y propiciar emociones positivas. Vivir la alegría, la gratitud, todo esto. Y la reina de todas las emociones es el amor. Mientras más amor tenga el ser humano, aumenta sus posibilidades de bienestar. Ese amor bien pensado, ¿no? El segundo, la E, que es el engagement, la entrega, es la vocación. ¿A qué se dedican las personas? La toma de decisiones para hacer lo que más vaya de acuerdo con lo que pueden y quieren y que sea constructivo para su sociedad. Cuando la persona hace y se dedica en su trabajo a algo que le gusta, que le encuentre un sentido, que está bien, aumenta sus posibilidades de bienestar y de ser feliz. La R es de relaciones, relaciones positivas. ¿Cómo fomentar las relaciones positivas? La ciencia de la psicología, una de las aportaciones que hace de manera empírica es que cuando las personas tienen buenas relaciones, aumenta su bienestar. Propiciar buenas relaciones, relaciones de calidad, hace que las personas sean más sanas en ese sentido, ¿no? La M es el meaning del sentido, lo que hacemos, lo que decidimos hacer, lo que nos gusta hacer, qué tan importante es en nuestra vida. ¿Qué sentido le encontramos a lo que hacemos? Mientras más sentido tenga, más aumenta las posibilidades de nuestro bienestar y de nuestra felicidad. Por eso es importante preguntarnos eso, lo que hago, lo que estoy haciendo es lo que realmente me importa, lo que quiero, cuál es mi plan de vida en ese sentido. Y la A, que es el accomplishment, son las metas y los logros, es un ser humano. Es importante que tenga por qué vivir, hacia dónde va, sus metas, sus logros, disfrutar de los éxitos, aprender incluso de los fracasos, pero tener ese camino hacia futuro de planeación. Cuando alguna vez se le hizo a Jorge Luis Borges, la pregunta decía, él no es que las personas viejas dejen de soñar, más bien las personas se hacen viejas porque dejan de soñar. El soñar tiene que ver también con el bienestar, tener planes a futuro. Se pueden cambiar los planes, pero es importante tenerlos y, como decía, disfrutar también de los logros. Y cuando se tienen esos 5 elementos, se propicia eso que veíamos en la educación también, que es el florecer. Nacemos humanos, pero eso no basta. Tenemos que llegar a serlo. Cuando tenemos en cuenta estos elementos, el ser humano empieza a florecer más en su naturaleza, que es lo bueno, que es lo que se ha visto y se ha comprobado, ¿no? Entonces, el complemento, decíamos, de todo esto que son las relaciones humanas, y es lo que quiero mencionar y resaltar aquí para conectarlo con las habilidades para la vida, la importancia que tiene en el ser humano, las relaciones humanas, el conocerse a sí mismo. Vamos a aumentar la posibilidad de llevarnos bien con los demás y ser productivos en nuestra sociedad si nos conocemos primero nosotros. En segundo lugar, el dialogar, el saber comunicarnos, el saber generar armonías aún con las diferencias, con los desacuerdos, ¿no? Como pasa en la música, cómo lograr esos acuerdos. Tiene que ver con esta habilidad de la asertividad, de la buena comunicación, etcétera, ¿no?
La empatía complementa con esa sensibilidad a la otra parte, aumenta nuestra paciencia, abre nuestra mente, la empatía, porque nos ayuda a comprender a los demás, a ser más sensibles a eso, y eso nos ayuda a vivir en la diversidad también. No solamente lo que yo pienso, sino otras personas piensan de manera diferente y tienen derecho a pensar de manera diferente y a decidir de manera diferente. Y esto es una tarea que nos compete a todos para buscar esa armonía en las diferencias, como decía en la música, como en la música. Y el cuarto elemento es la amabilidad y la generosidad para aprender a vivir y convivir. No solamente es cumplir una tarea, ser amable. Amabilidad es la habilidad para amar. Cómo decir ciertas cosas, decirlas claramente, pero con ese afecto, con ese respeto, dependiendo de las personas con las que estemos. Eso aumenta las posibilidades, ya no solamente de manera individual, sino social. Cómo aumentamos las posibilidades de bienestar, no solamente mío, sino también de los demás. Y eso es lo que se ha probado, ¿no? Si vemos a la izquierda, las personas con mayor bienestar tienen mejores relaciones con los demás, pero llevarnos bien con los demás nos produce mayor bienestar. Entonces se complementa eso y por eso es importante. Y la tercera propuesta, el tercer camino que les quiero compartir, que también se relaciona mucho con habilidades para la vida, es el de inteligencia emocional, ¿no? Propuesto por Daniel Goleman en los 90s igual. Desde antes ya habían algunas propuestas, pero él lo difunde un poco más y solamente quisiera yo señalar aquí esa vinculación que hay entre lo que hablábamos, la relación entre razón y corazón, la inteligencia y la emoción, el vínculo que hay entre el cerebro y todo lo que es el componente emocional. Están muy relacionados, han cambiado muchas cosas de el concepto de emoción también, el autoconocimiento, la autorregulación. Por eso no es tanto y solamente el control emocional, no es evitar emociones, no es no tomarlas en cuenta, sino es aprender de ellas, hacerlas más constructivas, transformarlas. Y esto es un proceso y es una habilidad. Y la motivación y la emoción son energía que nos ayudan si tenemos la habilidad para transformar esa energía en positivo. Y todo esto se refleja en las habilidades sociales y, como decía, la empatía es fundamental, que nos ayuda a comprender a los demás. Y esta relación entre la inteligencia y la emoción pues también nos ayuda mucho a manejar el estrés, a tomar decisiones en todo lo que es la expresión de nuestras propias emociones y de atender las emociones de los demás. Dicho esto, si nos vamos a un nivel macro, porque estamos del individuo, de la sociedad, la relación con los demás, está la importancia de esto, del bienestar, la felicidad, que en el año 2012 la ONU dice que pues, se debe de resaltar en el mundo el derecho y la importancia de estar bien y de ser felices. Y se van pues, desde el 2013 haciendo reportes de los países más felices del mundo. ¿Qué hacen ciertos países? ¿Cuáles son las políticas públicas que se toman en cuenta para que tengan, pues, supuestamente mayor bienestar? Y se ponen varios indicadores, ¿no? Desde lo que quiero dejar aquí como mensaje, ¿no? Pues hay varios aspectos que se pueden decir y analizar, pero simplemente quisiera yo dejar como mensaje, desde que se empiezan a dar estos reportes, sistemáticamente los países nórdicos, sobre todo algunos, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia, los Países Bajos, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, etcétera, aparecen en los primeros lugares. ¿Por qué? Y hay varios indicadores. Fíjense que ninguno tiene 10, llegan a 8 más o menos, pero tienen una calidad de vida mayor, de seguridad, de percepción de la otra parte, de las condiciones no solamente físicas, sino emocionales. En fin, hay varias cosas, ¿no? En relación con el ambiente. Pero algo muy importante que se encontró es que, fíjense, Finlandia aparece en primer lugar entre los países más felices del mundo, pero también aparece en primer lugar como la mejor educación del mundo. Y ahí se hace un análisis muy interesante de cómo y en qué consiste la educación. Y una de las cosas precisamente que se ve es lo que decía la OMS hace ya desde 1993, lo que pues se ha visto en habilidades para la vida y lo demás. Muchas veces las escuelas enseñan a los niños a ser productivos para algo en particular. No quiere decir que aprender matemáticas, español, todo lo demás no es importante. Es muy importante, pero el sentido de la educación va mucho más allá. Es formar seres humanos, ciudadanos responsables,
personas que tengan que ver con su sociedad de manera comprometida, y no solamente de manera individual, sino de manera social, y que logren una vida plena, sana, con significado y propósito. Ese sentido de la educación es lo que hace que ciertos países vayan más allá de otros. La educación es clave, es fundamental, y esto lo podemos ver analizando características de la educación de cada uno de estos países, que pues a veces en Latinoamérica pues no siempre se da así. Hay algunos que sí, pero hay otros que menos, ¿no? Entonces, la psicología positiva aplica sus principios a un enfoque que se llama educación positiva, que básicamente lo que quiere decir en gran parte es fijarnos más en lo positivo y no solamente corregir lo negativo, fortalecer lo positivo, es decir, construir competencias en vez de solamente corregir deficiencias. Hacer más felices a las personas, porque se ha probado que cuando las personas estamos bien y somos felices, hacemos mejor lo que tenemos que hacer. Y esto está probado desde los niños chiquitos hasta las personas mayores, en diferentes espacios. Entonces, ¿por qué no promover el bienestar? ¿Por qué no promover la vida plena y con significado? Es promover la felicidad y el bienestar desde el bienestar, porque para esto toca a todos, a profesores, a padres de familia, alumnos, a todos, y en la vida en general nos toca a todos, desde los niños hasta las personas mayores, ¿no? Por eso, pues se dice, las aulas pueden ser felices, ¿no? Aprender puede ser algo muy divertido y se aprende mejor que cuando es solamente para corregir o por una calificación. Entonces, para ir sintetizando esto y actualizando la situación de habilidades para la vida, porque pues hemos recorrido desde 1993 por ahí toda la propuesta, pero en la vida cada vez es más importante poner en práctica, enseñar, aprender esas habilidades para la vida, pero con ese sentido amplio. ¿Por qué habilidades para la vida hoy? Como lo dice edX muy bien en sus principios, aprender y enseñar habilidades para la vida hoy sirve precisamente para formar personas dueñas de sí mismas, personas libres que no le entreguen el control o las circunstancias a nadie. Nos permiten identificar las condiciones en las que vivimos, no para adaptarnos pasivamente a ellas, sino para convertirnos en la persona y en la sociedad que soñamos ser. Fíjense cómo se engloba y se integra la parte personal individual con la parte social, hacer, lograr juntos con ese desarrollo personal la sociedad que soñamos ser. Y por eso hablamos de un proceso autoeducativo. No es solamente de autoayuda, sino es autoeducativo. Nosotros tenemos que ir haciendo cosas por nosotros, aunque alguien nos diga también algunas cosas para hacer. Y por eso, en este contexto de competencia, de habilidad y de todo lo que tenemos que hacer, cuenta mucho eso que es la habilidad para hacer cosas. En esta frase trato de sintetizarlo. La felicidad y el bienestar no dependen de las cartas que nos tocan, sino cómo las jugamos. Cómo jugamos todo lo que tenemos con lo que nacemos. Lo podemos desarrollar, lo podemos complementar, etcétera, y esto nos permite vivir la vida como una apasionante aventura. Y ya para terminar, quisiera yo compartir con ustedes una reflexión que es un proverbio tibetano que tiene, creo, mucho que ver con esto de la salud, la educación, el bienestar. El secreto de una buena y larga vida consiste en comer la mitad, caminar el doble, reír el triple y amar sin medida. Fíjense cómo se integra la parte física de la necesidad del comer, la mitad, caminar el ejercicio doble, reír las emociones y la vida positiva y amar sin medida, que es la reina de todas las emociones. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Ya termino aquí. Voy a dejar de compartir. Ha sido un gusto compartir con ustedes más o menos este tiempo. Teresa, muchas gracias. Gracias a ti, Elías. Podíamos quedarnos Sí, tiempo escuchándote. Creo que vamos a tener que invitarte de nuevo. ay, muchas gracias, Teresa, muy Y amable, nos muchas sentimos gracias. muy identificados desde Casa Abierta pues, con todos esos conocimientos que tú nos compartes. Y a propósito, de verdad, de esa amistad de muchos años con Casa Abierta, somos formados en Sí, transcurso. sí, cómo no. Cada mes ese vínculo también que tenemos con él. Ajá,
Por eso, Así es. nuestro director ejecutivo, Juan Radamés, para que te salude ante Ah, esta muchas gracias. Claro que sí, actividad. Juan. Querido Juan, claro que sí. Qué gusto, qué gusto. Elías, un placer por encontrarnos contigo de nuevo en este Gracias, igualmente, mundo de la Juan, un gusto. virtualidad. Te mando Bueno, un abrazo desde igual, aquí de igual. Yucatán. Yo creo que lo que Elías hace con ese virtuosismo, esa sapiencia que nos transmite, lo hemos Gracias. disfrutado mucho porque hemos estado participando de la Escuela de Habilidades para la Vida. Y Sí, ciertamente pensé lo mismo. Cuando Elías terminó, dije, Teresa, hay que buscarse otro espacio para que nos siga hablando. para seguir hablando. Y se queda ahí entusiasmado escuchándote. Gracias. Gracias, Juan. Un gran abrazo. Muy amable, un abrazo. Muchas gracias, Juan. Claro que sí. Muy Bueno, bien. pues nos quedamos con ese pendiente entonces. Sí. Elías, algunas preguntas de las personas que estén acá en sala. Teníamos aquí hace poco también al doctor Luis Vergés, que es un facilitador asiduo de estos espacios y que cuando Ok. se le informó que tú ibas a estar, pues sacó un poco de su tiempo apretado Ay, muchas para gracias. también pues escucharte, de saber de todo esto que tú nos estás planteando, de esa manera tan positiva, tan alentadora. Pero en Gracias. ese mismo sentido, ¿cómo se puede mediatizar todo esto de las habilidades para la vida, del bienestar? Con el tiempo de la tecnología que estamos viviendo, la niñez, la adolescencia y ya también las personas adultas que Sí, vivimos sí. con un teléfono dependiendo de ahí, ¿cómo se puede afectar esa buena relación con las personas? Bueno, yo creo que algo fundamental de veras y en congruencia con eso que platicamos es que el ser humano es capaz de crear muchas cosas y la tecnología es una maravilla siempre y cuando no nos olvidemos que es un medio y no es un fin. Es un medio a través del cual el ser humano puede ser más humano. Pero cuando la tecnología se vuelve un fin o se quiere volver un fin, entonces ya no se aprovecha el desarrollo del ser humano. Entonces, por eso me parece muy importante también como que anclar y aplicar la importancia de las habilidades para la vida en los niños. Pues ese pensamiento crítico, ese aprender a tomar decisiones. O sea, yo puedo usar el celular. A veces se critica a los jóvenes que leen menos, pero pueden estar leyendo en un celular, pueden estar leyendo en una tableta, pero que lean, pero que hagan otras cosas, que no les permita caer en algo que a veces puede parecer broma, pero es cierto, están en una misma mesa comunicándose con su celular cuando en realidad pueden aprovechar, compartir y darse un abrazo, ¿no? De manera personal. Y entonces se pierden oportunidades. Creo que la tecnología en la pandemia ayudó mucho el volver esa comunicación, pues lo mejor posible, pero la mejor posible es la personal, ¿no? Y por eso creo que es importante que una relación virtual, el ser humano la logre hacer virtuosa, con el toque humano. Darle ese toque humano. Por ejemplo, ahora es una maravilla que nos podamos estar comunicando nosotros en Santo Domingo y aquí en Yucatán, ¿no? O sea, yo qué más quisiera que ir a Santo Domingo, ustedes venir aquí a Yucatán, no siempre se puede. La tecnología nos permite un acercamiento, no es la situación ideal, pero nos permite un acercamiento. Pero no por eso vamos a decir que así es, esa debe ser la relación humana. Esa es la relación humana que se nos permite y es posible ahora. Pero ojalá alguna vez y cada vez más los seres humanos puedan tener ese contacto. Es lo que pasó en la pandemia. No nos podíamos encontrar personalmente, pero todos estábamos esperando cuándo darle un abrazo a nuestros seres queridos, porque esa es la esencia del ser humano. Entonces yo creo que es una tarea educativa poner a los papás, a los jóvenes, a los niños en la dimensión de que la tecnología puede ser muy buena, siempre y cuando no nos olvidemos que es el complemento, que es el medio y no es el fin para el ser humano. La persona siempre debe ser el fin, siempre debe ser, creo, lo más importante, me parece. Sí, así es. En pandemia, una de las cosas que salvaron a Casa Abierta fue eso, la tecnología, bueno, y a muchas Y instituciones. sí, Y el exacto, practicar las habilidades para la vida. Nuestra primera campaña fue de practicar habilidades para la vida. Quédate en casa y practica habilidades para la vida. exacto, En ese exacto. tiempo
nos salvaron. Desde las redes, otra pregunta. Sí. Tú decías que no hay emociones buenas o malas. Si puede compartir una valoración al respecto y si puede compartir algún ejemplo en lo que se puede Sí, aprender de las emociones y cómo transformarla para bien. claro, claro, claro. Gracias por la pregunta muy importante. Bueno, yo lo que decía es que hay personas que dicen que todas las emociones son buenas. Yo ahí tengo una pequeña restricción. Yo digo que más bien todas las emociones son importantes, pero se llaman a veces emociones positivas y negativas. Y no es porque sean buenas o malas, sino que hay emociones, por ejemplo, el miedo. El miedo es bueno, será importante si me protege. Por ejemplo, el miedo a estar en una calle muy transitada, me cuida. Pero si el miedo no me permite salir de mi casa, porque me va a pasar algo, ya no es bueno. Entonces, es importante el miedo, pero hay que saber conquistar el miedo, que no me atrape a mí, sino que me sirva de recurso. La tristeza es normal cuando se muere un ser querido, en una despedida, es normal porque atrás hay amor, hay cariño, hay afecto. Eso está bien y es bueno, pero deja de ser bueno si por estar triste dejo de vivir, dejo de salir, dejo de tener amigos, ya no es bueno. Y un tercer argumento que yo quisiera mencionar es que se ha probado científicamente que las emociones llamadas positivas tienen un efecto en nuestro cuerpo muy diferente de las emociones negativas. Por ejemplo, el amor, la persona enamorada, la persona enamorada de la vida, de su familia, de su pareja, de su trabajo, el amor en sí genera hormonas y efectos muy distintos en el cuerpo que la persona estresada o la persona iracunda o la persona rencorosa. Los efectos en el cuerpo son diferentes y por eso se llama emoción positiva, porque su presencia tiene efectos más positivos. En cambio, la persona que es envidiosa o que está iracunda o vengativa, su ausencia es mejor que su presencia, porque su presencia, la persona crónicamente estresada, tiene efectos en su cuerpo que le pasan la factura. Entonces, por eso las emociones en general son importantes, pero unas son mejores que otras, diríamos, ¿no? Las positivas tienen efectos mejores. Las negativas, sobre todo cuando después de su función nos quedamos con ellas, ya no ayudan mucho. Tenemos que aprender a transformarlas. Por ejemplo, el proceso de duelo es normal, pero tenemos que aprender a manejar nuestra tristeza. Tenemos que aprender que la vida sigue. Tenemos que aprender a reconocer el amor que hay detrás de la tristeza. Porque una persona se siente triste cuando algún ser querido se va, física o temporalmente, porque hay amor, porque hay cariño, porque le importa. Entonces hay que resaltar eso también, no solamente quedarnos con el sentimiento de la ausencia. Entonces es un complemento en realidad. Y cuando las personas dicen todas las emociones son buenas, hay el riesgo de que nos quedemos atrapados en alguna de esas que no nos van a hacer tan bien. Mi tristeza es buena, entonces la voy a disfrutar el tiempo que sea. No, es el tiempo necesario. El tiempo necesario y después darle vuelta a la página, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a ser mejores como personas. Poner cada emoción en su lugar, ¿no? Por eso se habla también a veces de emociones agradables y desagradables, ¿no? Pero creo que tenemos que ver cuál es la función de cada una en su caso mejor, y por eso se dice de estudios que se han hecho que el amor es la reina de todas las emociones, porque es junta o integra mucha energía positiva que nos ayuda en la vida en general, ¿no? Sí, Excelente, excelente explicación. Creo que han quedado claras gracias. las personas que han, Espero que sí, gracias. muy clara. Pero Sí. reiteramos pues nuestro interés de poder continuar y aprovechando que ya no tiene esa responsabilidad del día a día, ¿verdad? Que ya te has Sí, así es. jubilado, tiene ese privilegio, Sí, pues quizá podremos en otro momento contar contigo. claro, claro, En, nos ponemos en de el acuerdo. principio tú decías cuando hablábamos de que en México decían como un duendecillo que entraba en quería entrar en la tecnología, pues entró aquí. Sí, me estaba yo acordando de lo que platicamos, ¿no? Te dije, los aluches, Sí, no vaya a ser que los duendecillos mayas hagan alguna travesura. la hicieron La aquí. hicieron. Pero le dieron más Entonces, emoción, le dieron emoción. sí. Se no alcancé a decir esta última información de tu semblanza de que en febrero del año pasado
La Universidad Autónoma del Yucatán te rindió un homenaje en una Sí, ceremonia presidida por el rector, el ingeniero Carlos Alberto Estrada Pinto, en la cual se otorgó su nombre a la sala de la Unidad Académica del Bachillerato con Interacción Comunitaria sí, de la así es. universidad, por la Gracias, destacada labor en la docencia y apoyo a distintos programas de esta universidad. Es un honor poderte gracias, tener y que tú hayas gracias, hecho toda esta, ¿verdad? Estos aportes a esta gracias, universidad Teresa. que tanto pues lo necesitamos en educación Encantado para la salud, en habilidades para la vida. para la vida. Si alguien finalmente quiere hacer un comentario, el doctor Vergés que permanece ahí, Veo Rosa Blanca, me pareció ver una Rosa manita Blanco se, blanco. ujú, Ujú. Bueno, estoy por aquí. Buenas Sí, noches. buenas buenas noches. noches, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, Elías. Sinceramente, Elías, en este momento estoy en una transición de decisión de cambio de trabajo. Así. Y eso me Oh, ha ido de base, de verdad. Y siento que voy por buen camino porque las decisiones hay que tenerlas claras y exacto, saber para dónde uno va con todo el amor. así es. Adaptarse como para la fortaleza y lograr Ujú, las habilidades para la vida, ujú, respetando la diferencia de las personas que nos quedan al lado. así es, Es así es. interesante. Yo escribí, como no leyeron lo que escribí, quise Ah, motivar lo que estoy diciendo. Usted como una medicina para las emociones. Lo que ay, usted gracias, habló cura el alma porque es de gracias. base. Ahí se nota todas sus experiencias que usted tiene, las habilidades para la vida. Y cuando usted se gra- refirió en el amor, eso me fortalece a mí bastante. Que para mí el amor es todo. No tiene Sí, excepciones. Con el exacto, amor hay esperanza para todo. A así veces es. uno ve cosas negativas, pero tiene que pasar en ese momento. Cuando usted habla del equilibrio de la emoción, estar claro dónde está la emoción es Ujú, importante y la razón ponerla donde debe ir. exacto, exacto. Excelente, excelente. Ah, gracias, Gracias. muchas gracias. Así es, hay que pensar con amor y amar con inteligencia. Las dos Así cosas es. son muy importantes y pensar en lo positivo que hay en nosotros. El ser humano está probado que el ser humano ha nacido para amar y ser feliz, no para odiar y ser violento. Para amar y ser feliz nada más es rescatar eso bueno que tenemos en nosotros, pero es una tarea, esa tarea que ustedes mismos han dicho en Casa Abierta, ¿no? Esa conciencia para hacer cosas. Se ha dicho, el ser humano puede ser feliz, pero empieza a ser feliz cuando tiene conciencia de que lo puede ser. Puedo hacer esto, puedo ser mejor persona, puedo hacer para mí y para los demás, ¿no? Eso creo que es algo muy importante, que además, como comentabas, en la toma de decisiones hay que hacer ese balance y ese equilibrio de lo que más sería importante para nosotros, para los demás también, ¿no? Y buscar esos espacios de calma para la reflexión y para el amor. Es decir, amarse a uno, amar a los demás, ¿no? Y eso nos da una tranquilidad de la decisión que tomemos. Pensar, analizar, sentir, querer por mí y por los demás. Y si acertamos, qué bueno. Y si no, nos queda una tranquilidad como experiencia también de que hicimos lo mejor posible, ¿no? Sí, Sí es. eso me parece. Gracias. Si Muchas veo que Luis gracias. no tiene el micrófono, si tú querías decir algo, no Sí, disponible o no, no estás ahí. Hola, Hola, sí. Luis. Hola Luis. hola, sí, la verdad que me conecté un poquito tarde, pero pude apreciar bastante la intervención que has tenido y, Gracias. y me luce que nos deja un gran legado, sobre todo aquí a los psicólogos dominicanos, porque ha costado mover un poco a la psicología desde un modelo tradicional de comprensión de los problemas mentales a una mirada positiva, eh, Ujú, que pueda tener la validez empírica ya de exacto, hallazgo a partir de Martin Seligman y todo este movimiento de exacto. la psicología positiva que
que tú has venido defendiendo. Sí, Y me parece mucho más interesante el hecho de que sacamos un poco la psicología y los procesos de abordaje en materia de salud mental de las cuatro paredes de los consultorios. ujú, Ya ahí estamos conectando con una mirada más contextual, más comunitaria, exacto, más exacto, interpersonal. Y así de esa es. manera, en términos humanos, vemos que estos temas no están tan lejos como los Ujú, mismos profesionales cuando nos estamos formando lo vemos. Así ujú, que pienso que tú has logrado mucho de eso en esta intervención y gracias. la verdad que lo aprecio bastante. Gracias, gracias Luis. Creo que sí, es algo muy importante que señalas ese cambio, no solamente el énfasis en lo positivo, sino también no solamente del psicólogo que espera que llegue la persona, sino el psicólogo que va a las comunidades, que se acerca también a las personas que lo necesitan, ¿no? Con esa empatía. Creo que ese es un cambio también muy, muy importante y coincido totalmente, no es nada fácil romper esos esquemas así más tradicionales, a veces cuesta un poco, pero es posible, ¿no? Y creo que tiene muchas posibilidades de desarrollo individual y colectivo, que es una de las cosas que queremos, ¿no? Gracias, Luis, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, Elías, gracias, Ujú. Luis, don Radamés y todas las personas que se han conectado a esta actividad. Agradecemos que puedan multiplicar. Este video va a ser subido al canal de YouTube de Casa Abierta el lunes y podemos usarlo como recurso para un espacio entre psicólogos, educadores, Claro, educadoras, para reflexionar sobre todas estas ideas que nos ha planteado Elías. Así que un perfecto. gusto conocerte. Gracias igualmente. Sabíamos de ti por transcurso, pero no había tenido el gusto de compartir. Y muchas Gracias. gracias a ti y a todas las personas que se han conectado en el día de hoy. Así es. Gracias, gracias a ti y a todas las personas, a Juan y a todas las personas que compartieron y pueden compartir este video. Muchísimas gracias por la invitación. Teresa, no se puede olvidar el aplauso para Elías. Bueno, Ah, vamos. Vamos, Juan, dale un micrófono. Rosa, te hemos pasado ya esa función a ti. Sí, un Ujú. aplauso. Gracias, gracias, muchas Con todo el gracias. amor, con todo el amor. Muchas gracias, Rosa. muy amable, Rosa. Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Sí, feliz descanso. Gracias, igualmente. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, bueno, bye. Bye, bye.